esta palabra pueda venir de los cielos para el corazón, Señor, que necesita esperanza, que necesita nuevas fuerzas, una visión renovada, Señor. Te pedimos que tu Espíritu permanezca con nosotros en esta hora. Amén. Pueden sentarse, hermanos. El Señor los bendiga. Los últimos domingos hemos venido compartiendo una serie de mensajes, pues el hermano Jesús empezó, siguió el pastor, hablando de la justificación y la santificación. Y yo sé que el pastor todavía no ha terminado la serie de la santificación, pero quisiera añadir una tercera etapa de lo que yo llamo las 3 etapas de nuestra salvación o de la vida cristiana. Y es la etapa de la glorificación. Y también está basada en el libro de Romanos. O sea, este tema de la glorificación lo podríamos tocar en muchas partes de la Escritura, pero yo voy a enfocarme en Romanos y va a ser más como una introducción. Y es que, volviendo al punto, la salvación que Dios nos ha dado es algo que aún no comprendemos. Es algo demasiado grande. Y cuando creímos en el Señor, esa salvación apenas empieza. La salvación realmente en este momento es un proceso para cada cristiano. Tiene un inicio cuando aceptamos al Señor, cuando creímos en Él. Tiene un camino que es donde estamos hoy y va a tener un fin glorioso, una meta. Y hoy quiero hablarles de esa meta, de ese tercer paso que es el que la Biblia llama la glorificación. Entonces, ¿cuándo fuimos justificados según la Escritura y según hemos aprendido? Cuando creímos. Cuando creímos. Esa es como una puerta. ¿Cómo somos santificados? La santificación es una caminata y es en la medida que caminamos con el Señor en obediencia, ¿cierto? Si la justificación es instantánea, la santificación es un camino. ¿Y la glorificación cuándo creen que va a ocurrir? La santificación va a suceder cuando Cristo regrese y vamos a verlo en detalle. Quisiera que viéramos una imagen que traje. Para que ustedes la vayan viendo mientras yo les describo un poco más las diferencias entre las 3 etapas. Entonces dijimos que la salvación es algo que ya tenemos, pero todavía no se ha consumado, no se ha completado. Y tiene 3 etapas: justificación, santificación, que es el camino, y la glorificación, que es la meta que Dios tiene para nosotros. En la justificación entramos nosotros a la familia de Dios. Somos aceptados como hijos. Y como dice la primera fila, la primera línea ahí dice, en la justificación somos salvos de la culpa del pecado. Ya Dios no nos condena, no somos culpables por los pecados que hemos cometido. En la santificación estamos siendo salvos del poder del pecado en nuestra vida. Así como la justificación es un acto legal en el que Dios nos declara libres de culpa, la justificación es un proceso continuo en el que el poder del Espíritu de Dios nos va librando del poder del pecado. De manera que el pecado va perdiendo poder en nuestra vida. Bueno, yo creo que eso va a ayudar a despertarlos un poquito, ¿cierto? Ahora bien concentraditos todos. Y la tercera columna, la primera fila, dice que la glorificación nos salva de la presencia del pecado. Es decir, ya no solamente somos libres de culpa,
ya no solamente el pecado va perdiendo poder en nosotros por la gracia de Dios, sino que va a llegar un punto en la vida cristiana en que el pecado ya no va a tener lugar en nosotros. ¿No les parece maravilloso eso? Si en esta vida tenemos que luchar cada día con la carne, con las tentaciones, con el hombre viejo, va a llegar el momento en que lleguemos a una meta gloriosa en que ya el pecado no va a existir dentro de nosotros. Entonces, como les decía, la justificación entramos a la familia de Dios, la santificación vamos creciendo en la semejanza de Cristo, y la santificación, bueno, la santificación, ¿ustedes qué opinan? ¿Será que, como decía el pastor, cuándo se completa nuestra santificación? Ya estamos en ese proceso, pero ¿cuándo se va a consumar la santificación? Entre la santificación y la glorificación hay un espacio. Y la santificación total de nuestro ser va a ocurrir al morir. Dicen Hebreos que en el monte de Sión espiritual, la ciudad celestial, están los espíritus de los justos hechos, ¿qué? ¿Quién se acuerda? ¿Qué dice? Hechos perfectos. En la ciudad celestial, en este momento, los santos que han entrado a la presencia de Dios, ya dice que sus espíritus han sido hechos perfectos. Pero aún así, aunque ya han sido totalmente santificados, están pendientes de una última etapa en su vida. Aún ellos están pendientes de su glorificación. Y es que muchos creen que nos morimos y vamos a estar en la eternidad como en un estado ahí como gaseoso, etéreo, en nubes. Pero realmente el Señor creó al ser humano con un cuerpo. Y el ser humano no está completo sin ese cuerpo. Por eso, aún los santos que están en la presencia de Dios en este momento, están en espera de esta última etapa de la salvación, que es la glorificación, cuando el Señor les va a devolver un cuerpo resucitado. Entonces la glorificación, para ir concretando esta etapa, va a ocurrir el día de la resurrección, cuando Cristo regrese. Y no puedo tocar todos los pasajes por cuestión de tiempo, pero el que quiera ver un poco más sobre este punto y que la glorificación efectivamente va a ocurrir cuando el Señor regrese, puede ir a Primera de Tesalonicenses capítulo 4 y Primera de Corintios 15. En esos dos pasajes el apóstol Pablo nos explica muy bien cómo es este proceso. Vamos todos al libro de Romanos, capítulo 8. Quiero que avancemos en lo que hemos venido estudiando, porque los últimos domingos hemos estado tratando el libro de Romanos y quiero que avancemos más en el capítulo 8. Romanos, y si lo podemos proyectar ya, en la Reina Valera. Romanos 8:28. Y quiero que leamos el pasaje tal vez más famoso que habla de un tema, y es el de la predestinación. Que no voy a entrar en detalles hoy de esto, pero tal vez más adelante lo veamos. Y cómo relaciona la predestinación con la gloria futura que vamos a tener como cristianos. Dice el versículo 28. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea, ¿qué? El primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó.
O sea, el Señor está hablando de aquí de un grupo que conoció desde antes. Y obviamente por el contexto no está refiriéndose a todas las personas. Hay un grupo especial que aún desde antes de nacer Dios ya lo conocía. El Dios que conoce el futuro. Y dice que a esos que antes conoció los predestinó para conformarlos a la imagen de su Hijo. Y dice, a estos también llamó, y a los que llamó justificó, y a los que justificó también glorificó. Esa palabra predestinó que están viendo ustedes en el versículo 29, significa determinar de antemano. O sea, Dios en su plan divino y eterno había determinado que a estos que antes había conocido los iba a conformar a la imagen de su Hijo. Y por eso termina diciendo, después de todo este proceso, que los va a glorificar. Pero es interesante en el versículo 30 que dice, habla como si todo esto ya hubiera ocurrido, hablando en el pasado. Los llamó, los justificó y los glorificó. ¿Y por qué habla en pasado? Yo creo que Dios nos está mostrando aquí a través del apóstol que es algo tan cierto como el Señor le dijo a Abraham, te he hecho Padre de naciones. Dice que Él es el Dios que llama las cosas que no son como si fuesen. Y ese Dios que llama las cosas que aún no son como si fueran, es el que dice que ya nos glorificó. Y aquí está asociando la glorificación con ser conformados a la imagen de Jesucristo. ¿Y por qué dice Pablo en el versículo 30, en el versículo 29, dice que Cristo, el Hijo de Dios, es el primogénito entre muchos hermanos? Les voy a leer yo primero Colosenses 1:18 que lo explica. Dice, y Él, hablando de Cristo, Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos. Entonces, ¿por qué se llama a Cristo el primogénito? En este contexto, porque es el primero en levantarse de la muerte, como un hombre. Dice también el apóstol Pablo en otro lugar que el Padre le volvió a dar vida a Cristo cuando lo levantó de la muerte. Y de alguna forma ese fue un nuevo nacimiento para él. Él estaba muerto y volvió a vivir. Y por eso el apóstol Pablo lo llama el primogénito entre los muertos. Dice, para que en todo tenga la preeminencia. El Padre determinó que él fuera el primero en resucitar. Y yo pensaba hace tiempos, pero qué extraño, tanta gente que el Señor resucitó, ¿cómo así que Él es el primogénito? Pero es que no fue cualquier resurrección. La resurrección de Cristo fue una resurrección en incorrupción. Él resucitó para no volver a morir nunca más. Él resucitó en gloria. Y Él fue el primero, el primogénito en ser glorificado, para que Cristo, nuestra cabeza, sea el que tenga toda la preeminencia. Vamos todos a 1 Juan 3:2. Qué precioso lo que el Señor nos está prometiendo aquí. ¿Qué es lo que va a suceder cuando Él regrese? 1 Juan 3:2. Quisiera que lo proyectaran ahí. Amados, ahora somos hijos de Dios. O sea, esto ya es una realidad. Pero dice, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. O sea, es como una contradicción. Somos, pero no somos.
Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos, y qué certeza la que tenía el apóstol Juan, sabemos que cuando Él se manifieste, y está hablando de Cristo en su venida, la venida de Cristo, sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él. ¿Por qué? Porque le veremos tal como Él es. Y aquí tenemos este pasaje expresa una tensión que algunos han llamado el ya, pero todavía no. El ya, pero todavía no. Y es que posicionalmente en Cristo ya tenemos derecho a muchas cosas, ya somos salvos, ya somos hijos de Dios, pero todavía no se ha manifestado lo que hemos de ser. Cristo reina en nuestro corazón, pero aún no se ha manifestado la plenitud de su reino. Quisiera hacer un resumen de qué involucra nuestra glorificación. Ya vimos que la glorificación va a ser en el momento que ocurra la resurrección. ¿Cómo van a ser nuestros cuerpos en ese momento? Si lo has pensado. Primeramente dice que los cuerpos van a pasar de ser corruptibles, o sea, mortales, que perecen, que envejecen, que sienten dolor, a ser cuerpos incorruptibles, inmortales, cuerpos que no van a tener fatiga, cuerpos que no van a envejecer, que no van a sentir dolor. Vamos a poder comer, pero no vamos a tener hambre. Van a ser cuerpos preparados para morar en la esfera celestial y también en la esfera natural. ¿Cuántos recuerdan el final de Apocalipsis del Nuevo Testamento que dice que la nueva Jerusalén, la celestial, va a descender del cielo a la tierra? Y eso es parte del misterio que dice que en Cristo Dios va a unir todas las cosas, lo que hay en los cielos y lo que hay en la tierra. Y la consumación del plan de redención es que Dios mismo, aún el Padre, va a descender y dice que va a morar entre nosotros. Pero Dios Padre es espíritu. Cristo ya está glorificado y es un hombre como nosotros, de carne y hueso. Y Él en el cielo, si ustedes lo piensan, Él en este momento en el cielo está con cuerpo. Por eso es nuestro representante ante el Padre. Él no solamente está en espíritu, sino que está en una forma corporal. Pero dice que en la consumación de todas las cosas, la ciudad de Dios y el Padre mismo van a descender y van a morar, van a fusionarse con la nueva tierra que Dios va a crear. ¿No les parece eso maravilloso? Y el cuerpo de gloria que vamos a recibir va a ser un cuerpo preparado para habitar en esa esfera natural y celestial. Dice Colosenses 2.9, no vayan allá. Colosenses 2.9, el apóstol Pablo dice que en Cristo, y lo habla en presente, dice, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. O sea, en el Cristo que hoy está a la diestra del Padre, dice el apóstol Pablo que en él habita corporalmente, en su cuerpo. Y es un misterio, yo no puedo entender cómo en un cuerpo dice que puede habitar toda la plenitud de Dios. ¿Quién puede entender eso? Pero nuestro Cristo resucitado a la diestra del Padre dice que en él habita la plenitud de la deidad. Pero lo que más me impactó estudiando esto es que el apóstol Pablo dice en Efesios 3.19, y no vayan allá tampoco, anótenlo si quieren, Efesios 3.19, dice que el apóstol Pablo oraba por los efesios. Para que ellos para que los efesios pudieran ser llenos, dice, de toda la plenitud de Dios.
O sea que no solamente es Cristo en el que habita toda la plenitud de la deidad, sino que el plan de Dios para cada uno de nosotros como sus hijos, y como oraba el apóstol Pablo, es que cada uno de nosotros sea lleno de toda la plenitud de Dios. Y yendo a Filipenses, que es algo que vamos a ver más adelante, en este momento estamos con el pastor en el capítulo 2, Filipenses 3:21, dice que cuando el Señor venga, cuando el Señor regrese, volviendo al día de la resurrección y transformación, el apóstol declara que el Señor mismo va a transformar el cuerpo de nuestra humillación para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Y no lo comprendemos porque aún no lo conocemos a ese nivel. El Señor va a transformar este cuerpo de humillación en un cuerpo semejante al de su gloria. Y eso es el capítulo 3. Por eso en el capítulo 2, el apóstol Pablo nos invita y dice: haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y es que si Él, siendo Dios, se despojó de esa gloria eterna y se hizo como uno de nosotros, y como nosotros se humilló hasta el lugar más bajo, ¿cómo nosotros mismos no vamos a humillarnos ya estando en esta condición? Que podamos nosotros renunciar voluntariamente como Cristo a nuestros derechos. Dice en la última cena, cuando Cristo estaba con sus discípulos, acuérdense que Él le lavó los pies a los 12, inclusive a Judas. Y algo que me ha impactado cuando lo leo, dice que Jesús, sabiendo quién era y a dónde iba, dice que se ciñó, cogió la toalla, el agua y empezó a lavar los pies de sus apóstoles. Pero es porque Cristo ya tenía claro quién era Él y a dónde iba. Y estuvo dispuesto a servir a otros. Hoy en día los hombres tratan de defender una posición que ni siquiera tenemos. Tratamos de aferrarnos a vanidades, a la honra temporal, a la honra de los hombres. Pero Cristo Jesús, sabiendo quién era, de dónde había venido y a dónde iba, Él en esa humildad infinita estuvo dispuesto a lavar los pies de sus discípulos. Entonces volvamos a 1 Juan 3:2, lo podemos proyectar otra vez. Dice 1 Juan 3:2: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Entonces, lo que podemos concluir de ahí es que ya somos hijos de Dios, pero somos hijos inmaduros. Somos hijos que aún no hemos alcanzado la posición a la que Dios nos ha llamado. Y es como dice Gálatas también: cuando el heredero es niño, en nada difiere del esclavo. Y hoy en día somos como niños espiritualmente de Dios. Pero va a llegar el momento en que alcancemos la madurez, como dice otro pasaje, la plenitud de la estatura de Cristo. Y es en ese momento que vamos a ocupar la posición eterna a la que Dios nos ha llamado. Dice Colosenses 3:4: cuando Cristo vuestra vida se manifieste, otra vez, cuando venga, cuando lo veamos, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Y aquí yo recuerdo
la oración sacerdotal que Dios mismo le dijo a Moisés que debían hacer a favor del pueblo. ¿Recuerdan cuál era? Dice que el rostro de Dios resplandezca sobre vuestro rostro. Y yo creo, esa oración dice que Dios mismo le dijo a Moisés que los sacerdotes deberían hacerla a favor del pueblo. Que el rostro de Dios resplandezca sobre ustedes. ¿Y qué significa eso? ¿Cómo hago para que el rostro de Dios resplandezca sobre mí? Es porque tengo que estar cerca de Él. Si no, ¿cómo va a resplandecer su rostro sobre mí? Y es lo que va a pasar en el día de su manifestación. Cuando lo veamos a Él, vamos a ser semejantes a Él y vamos a reflejar esa gloria. Vamos todos a 1 Corintios capítulo 15. 1 Corintios 15, 41. El apóstol Pablo en este capítulo les está hablando acerca de la resurrección de los muertos. Y es el capítulo más completo acerca de este tema. Dice, una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente de otra en gloria. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Es como una semilla, hermanos. Y nosotros somos como una semilla que dice que cuando cae en tierra, y eso es una figura también de la tumba. Una semilla que cae a tierra, muere, no puede germinar si primero no cae en la tierra. Y así somos nosotros. Dice que en el día de la resurrección vamos a levantarnos en poder. ¿Cuántos sienten la debilidad de su carne hoy? No solo de nuestro cuerpo, sino también de nuestro hombre viejo. Dice que vamos a ser resucitados en gloria y en poder. Y eso es lo que dice el apóstol Pablo en Filipenses 1:6, que dice, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará, hasta y solo hasta el día de Jesucristo. Ese pasaje es muy famoso, muy conocido. Pero tal vez no lo entendemos bien. Dice que la perfeccionará, y ahí perfeccionar es que la va a completar. Y el día de Jesucristo es el día cuando Él regrese, el día en que Él se manifieste a la tierra. Y la garantía que el Señor nos da es que cuando Él regrese a la tierra y se manifieste, Él va a terminar esa obra que ha comenzado en cada uno de sus hijos. Y ese era el propósito de Dios desde que nos creó. Recuerden desde el mismo Génesis capítulo 1, cómo hizo el Señor al ser humano. ¿Cuál es la diferencia cuando dice que creó todas las cosas, los animales, y después cuando creó al hombre? A imagen y semejanza de Dios. Entonces el propósito de Dios desde el principio era que fuésemos hechos a su imagen y semejanza. Y ese fue el comienzo. El problema es que Adán tenía que ser probado y Adán falló la prueba. Para que Adán pudiera ser plenamente conformado a la imagen de Dios, tenía que ser primero probado. Y falló la prueba, y nosotros todos fallamos en Adán, nuestro padre. Pero ¿será que el plan de Dios falló con Adán? Dice la Escritura que el Padre había predestinado, había determinado desde antes de crear al mundo
que su Hijo iba a ser el Cordero de Dios. Antes de crearnos a nosotros y de que el hombre pudiera fallar, ya el Padre en su plan eterno y soberano había determinado que su Hijo iba a ser el Cordero que iba a quitar el pecado del mundo. Y que Él iba a redimirnos de la muerte. Por eso en Romanos 8:31, y vamos allá. Dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó, y esa palabra escatimó es rehusar, que no se negó. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Y ahorita vamos a volver a este pasaje, hermanos, pero realmente es maravilloso y es muy profundo. El 33 dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, y el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Pero antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Quién es un vencedor, hermanos? Y quiero que meditemos un tiempo en esto. ¿Quién es un vencedor? Algunos, y yo tenía esa idea, que los vencedores iban a ser unos super santos. Iban a ser un grupo selecto, exclusivo de cristianos que iban a dejar de pecar en esta vida. ¿Cuántos de pronto han tenido esa idea? Que los vencedores son personas que van a dejar de pecar en esta vida. Pero eso no es lo que dice la Escritura. Si estamos en Cristo, somos más que vencedores. Y la victoria no es nuestra, es de Cristo. Y somos vencedores porque estamos en Él. Cuando somos parte de Él, su victoria es nuestra victoria. Y todo aquel que mantenga su fe hasta la muerte va a ser un vencedor. Y en esa victoria hay 3 enemigos que vamos a conquistar. Primera de Juan 5:4 dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Entonces, ¿qué es lo que vence al mundo? El primer enemigo que tenemos que vencer es el mundo, ¿cierto? La vanagloria de la vida, la presión que nos lleva al pecado, el espíritu que se mueve entre los hijos de desobediencia, como dice la Escritura. Y si permanecemos fieles hasta la muerte, vamos a vencer el mundo. Pero dice acá que la victoria que ha vencido al mundo es nuestra fe. Entonces todo aquel que guarde su fe en Cristo hasta el fin va a ser un vencedor. Va a salir de este mundo habiendo vencido al mundo. Segunda victoria, victoria sobre Satanás. Apocalipsis 12:11 dice, hablando de los cristianos, y ellos le han vencido por la palabra, le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Y dice el Señor que todo el que quiera ser su discípulo tiene que tomar su cruz y seguirlo. Y para entrar a la gloria tenemos que guardar nuestra fe ¿hasta cuándo? Hasta la muerte. Hasta la muerte. Y la victoria sobre Satanás, como dice aquí, también es por la sangre del Cordero. Dice que es en la cruz donde Cristo
anuló el acta de decretos que había en contra nuestra y que expuso a la burla a Satanás y a sus huestes de maldad. Es por esa cruz, por esa sangre y por la fe que tenemos en Él que hemos vencido a Satanás. Y la tercera victoria es sobre el pecado. 1 Corintios 15:57 dice: mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y el contexto ahí de Corintios es que Cristo puso fin al poder del pecado en nosotros. Dice que el poder del pecado es la muerte. Y Cristo murió y pagó el precio que merecía nuestro pecado. Entonces ya el pecado no tiene ningún poder sobre nosotros. Quiero que volvamos a Romanos 8:32. Dice que el Padre no rehusó darnos, dice, el que no escatimó o no rehusó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Y es increíble uno meditar en este versículo, hermanos. Dice que el Padre nos amó de tal forma que estuvo dispuesto a entregar lo más valioso que tenía, a su Hijo precioso, al que estuvo con Él desde la eternidad en su seno. Y el Padre lo entregó por amor a nosotros. Y Él pregunta, el apóstol Pablo pregunta, si el Padre estuvo dispuesto a dar lo más valioso que tenía, que era su Hijo, ¿será que nos va a negar algún bien? ¿Será que junto con Cristo no está dispuesto a darnos todas las cosas? Y el cumplimiento de esto es lo que esperamos el día de nuestra glorificación. Devolvámonos unos versículos al versículo 16 de Romanos 8. Dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu. O sea, el Espíritu Santo da testimonio a nosotros de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Antes de ver la primera parte, quiero que meditemos un poco en la segunda. ¿Qué significa si es que padecemos juntamente con Él? Parece una condición, ¿cierto? Quiero leerles cómo dice la Biblia textual. ¿Cómo traduce este pasaje la Biblia textual? Dice, y si hijos, también herederos. No la lean en pantalla que no está. Dice, y si hijos, también herederos. Por una parte, herederos de Dios. Y por la otra, coherederos con Cristo, ya que juntamente padecemos, para que juntamente seamos glorificados. ¿Ven la diferencia? Hechos 14:22 dice, y es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y es que el apóstol Pablo aquí no está poniendo en duda nuestra herencia. No está diciendo que algunos cristianos van a padecer con Cristo y van a recibir su herencia y otros no. Eso no es lo que está diciendo aquí el apóstol. Lo que él está declarando es que los verdaderos hijos de Dios, aquellos que son herederos de Dios, inevitablemente van a participar de los sufrimientos de Cristo. ¿Sí escucharon eso?
Los hijos de Dios verdaderos inevitablemente vamos a participar de los sufrimientos, de los padecimientos de Cristo. Por eso es que el libro de Hechos decía, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de Dios. Y este sufrimiento que habla la Escritura no es un sufrimiento para pagar por nuestros pecados, que alguien podría malinterpretarlo, sería una herejía. No es un sufrimiento para pagar por nuestra culpa, es un sufrimiento que hace parte de identificarnos con Cristo y de estar en este mundo. Estamos en un mundo caído y si nuestro Maestro sufrió, nosotros también vamos a sufrir al identificarnos con Él. Vamos a ser rechazados por el mundo. Todo cristiano verdadero va a tener que luchar contra su carne, que luchar contra el pecado. Todo cristiano verdadero va a experimentar la prueba de su fe. Incluso muchos van a sufrir persecución y aún la muerte. Nosotros, gracias a Dios, aquí estamos tranquilos. Pero ¿cuántos conocen la situación de muchos cristianos alrededor del mundo? En África, en el Medio Oriente, en China, en la India. Hay miles de cristianos, millones de cristianos, diría yo, que están padeciendo persecución por causa del Evangelio. Y aún la prueba de nuestra fe para cada uno de nosotros es una realidad. Y el Señor espera que cada uno de nosotros crezca en la obediencia. Y ese crecimiento en la obediencia es que estemos dispuestos a obedecer, aunque esa obediencia nos traiga sufrimiento. Entonces, así como el Señor promete que va a terminar la obra que empezó en nosotros, todo cristiano debe saber que de alguna forma vamos a identificarnos con Cristo también en sus sufrimientos. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, como dice aquí, ya que juntamente padecemos, para que juntamente seamos glorificados. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque el que quiera salvar su vida, la tiene que perder. Y parte de la glorificación, hermanos, es que dice que vamos a ser herederos. Dice que vamos a heredar todas las cosas. Pero esas todas las cosas también incluye, como dice acá, ser herederos de Dios. El Salmo 16:5 dice: Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. ¿Será que tienes tú el anhelo de recibir como los levitas una porción diferente, una herencia distinta, que era, dice que el Señor mismo iba a ser la heredad de los levitas? Ellos no recibieron una tierra natural, pero el Señor dice que Él iba a ser su heredad. Y ese pueblo, esa tribu era una figura de lo que Dios tiene para su pueblo en la eternidad. ¿Y por qué dice también que vamos a ser coherederos con Cristo y herederos de Dios? Dice que vamos a ser un solo cuerpo con Él. Él es la cabeza de la iglesia y nosotros somos su cuerpo.
Y así como un esposo y una esposa se pertenecen el uno al otro, así va a ser Cristo y la iglesia. Nosotros somos de Él y Él es de nosotros. Romanos 8:18. Leámoslo todos juntos. Dice: tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente, aquí volvemos a lo que dijimos, que vamos a padecer juntamente con Cristo. Tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Y Pablo está conectando aquí ese día de gloria con el día de la resurrección. Si ustedes leen ese contexto de Romanos, él está hablando de la resurrección y la llama la redención del cuerpo. Y dice que aún la creación misma, digamos que está como personificando a la creación. Dice que la creación anhela ardientemente esa manifestación, en que Dios va a renovar todas las cosas y sus hijos van a manifestar la gloria de Cristo. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Ya para ir terminando, hermanos, y volviendo al último tema que el pastor nos ha estado compartiendo, el descenso de Cristo. Muchos de aquí han estado el jueves. Dice la Escritura que Cristo, por amor a nosotros, siendo rico, se hizo pobre, para que nosotros, siendo pobres, pudiéramos ser enriquecidos. Y Cristo bajó del lugar más alto que hay, al lado de su Padre, la gloria eterna, y se fue al lugar más bajo posible. Él se humilló al lugar más bajo. Dice la Escritura que aún descendió al Seol a esperar que el Señor, el Padre, lo resucitara. Dice: no dejarás mi alma en el Hades. Vamos al versículo 10 de Romanos 8, porque ahí tenemos otra promesa gloriosa para nosotros. Romanos 8, versículo 10. Ya este es el último versículo. Dice: pero si Cristo está en vosotros, como lo está, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado. O sea, este es un cuerpo corruptible, afectado por el pecado, caído. Mas el espíritu vive a causa de la justicia. Y eso refleja la lucha interna que tenemos. Tenemos un hombre caído y tenemos un hombre nuevo que es Cristo. Pero dice: y si el espíritu de aquel, el espíritu que habitaba en Cristo, que levantó de los muertos a Jesús, mora en vosotros, ese espíritu que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Y es ese Espíritu Santo que cada uno de nosotros como hijos de Dios hemos recibido, el que nos da la garantía, como dice la Escritura. Ese Espíritu en nosotros es la garantía o el anticipo que nos dio el Padre de que como Cristo resucitó, así nosotros también un día vamos a resucitar con Él. Colosenses 1:27, no vayan allá. Quiero leérselos, es un verso que ustedes, muchos han escuchado varias veces. Hoy lo van a ver tal vez de una forma distinta. En la versión NTV lo expresa más claramente el sentido. Colosenses 1:27 dice:
pues Él quería que su pueblo supiera que las riquezas y la gloria de Cristo también son para ustedes, los gentiles. Y el secreto es: Cristo vive en ustedes. En la Reina Valera dice: Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Acá dice: y el secreto es: Cristo vive en ustedes. Amén. Dice la Escritura: el que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Él. Cristo vive en ustedes y eso les da la seguridad de que van a participar de su gloria. El Espíritu que levantó a Cristo de la muerte, ese Espíritu está en nosotros y nos da la garantía de que cuando Él se manifieste, vamos a ser levantados con Él en gloria. Aleluya, hermanos. Y para terminar, quiero hacerles un llamado final. Ya hemos visto como un destello de lo que Dios tiene para nosotros en la eternidad y no lo comprendemos. No lo comprendemos. Mis palabras, yo no soy capaz de transmitirles este mensaje bien, pero algo hemos recibido hoy de lo que Dios tiene preparado para aquellos que le aman. Mientras estamos en espera de esa gloria eterna, de ese peso que Dios tiene preparado para los que lo aman, Dios espera algo de nosotros hoy. Mientras esperamos ese día eterno, Dios espera algo hoy de nosotros. Y es que, aunque en ese día vamos a ser como Él en toda su gloria, hoy podemos imitar al Cristo humilde que se despojó y que caminó entre nosotros hace 2000 años. Ese Cristo no vino en la gloria que tenía con su Padre. Ese Cristo no vino con un rostro que resplandecía como el sol. Dice el libro de Daniel que en la resurrección vamos a ser como estrellas, que vamos a brillar con luz eterna. Y así es el Cristo que vio Juan el Bautista, Juan el apóstol en Apocalipsis capítulo 1. Dice que cuando lo vio, su rostro brillaba como el sol y él cayó a sus pies como muerto. Pero hace 2000 años ese Cristo Cristo vino despojado, vino en humildad, vino como un cordero, vino vestido como un siervo. Él se despojó de esa gloria celestial y se vistió de un simple siervo. Y el Señor, mientras estamos en espera de esa gloria eterna, Él espera que hoy nos vistamos nosotros de esa misma manera. Que con las limitaciones que tenemos en esta vida, aun con nuestro carácter difícil, con nuestras debilidades, que nos esforcemos por agradarlo, por ser como Él desde hoy. No solamente en esa gloria, sino sobre todo en su carácter precioso. Hoy sí podemos ser semejantes a Él en su carácter, en esa naturaleza que Él nunca se despojó. ¿Saben de qué no se despojó Cristo cuando descendió como hombre? De ese carácter que nunca se podía despojar porque era parte de Él. Ese amor, esa humildad, esa paciencia, esa ternura, esa justicia y esa misericordia. Entonces, hermanos, que no esperemos hasta que llegue ese día que va a ser glorioso, va a ser maravilloso, sino que desde hoy nos esforcemos por manifestar el carácter manso, humilde y amoroso del Señor. Que nos vistamos como estamos viendo en Filipenses 2, nos vistamos de ese Cristo humilde. Amén. Quisiera terminar cantando, nos ponemos en pie, hermanos. Hermano Jesús, si pudiéramos tocar Me ha mostrado el Señor en mi bemol.
Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias por las grandes promesas que nos has dado. Ninguno aquí las comprende, Señor, a plenitud, porque sobrepasan por mucho nuestro entendimiento, Señor. Pero por fe, las vemos por fe, Señor, y creemos que tú, Señor, ya las has hecho. Tú eres aquel que llamas las cosas que no son como si ya fuesen. Y creemos por fe que ese día llegará, Señor. Y que estaremos a tu lado. Que tu rostro, Señor, resplandecerá en nuestro rostro. Y que tu gloria, Señor, se verá en medio de tu pueblo. Pero ayúdanos hoy, Señor, hoy, cada día, a reflejar la gloria del carácter del Cordero, la gloria del Cristo despojado y humilde, que nosotros hoy, sin gloria, sin brillo, en debilidad, Señor, en pobreza, que hoy podamos manifestar ese carácter dulce, tierno, precioso del Hijo de Dios.